Ambiente y Medio llegó a Paraguay. Vinimos a recorrer algunos de los puntos mejor preservados de lo que hoy es tan solo una parte de lo que era la gran selva paranaense que abarca a Brasil, Argentina y por supuesto Paraguay. Vamos a estar recorriendo algunos de estos lugares para que nos cuenten la importancia de la preservación y cómo trabajar para que esta ecorregión, una de las más importantes a nivel global, vuelva a tener su volumen natural. Ambiente y Medio, cuarta temporada. El único programa de ecología de la televisión abierta de la Argentina hoy se da un verdadero lujo, porque Ambiente y Medio viajó a Paraguay. Parte de una invitación, parte de un esfuerzo nuestro de poder ir a ver en el terreno, en el lugar, buena parte del desarrollo ambiental y productivo de uno de los países más próximos a la Argentina, no solo en términos geográficos, sino también en términos afectivos. ¿Y por qué Paraguay? Por un lado, porque hay allí una movida muy fuerte de las organizaciones ambientalistas para defender lo poco que está quedando de la selva paranaense, que entraba y cubría buena parte del territorio paraguayo de este hacia el oeste. Y por otro lado, porque nos importa ver cómo esta lógica del crecimiento, del desarrollo económico, a través de la venta de commodities, en este caso particular la soja transgénica, puede dar cierta riqueza momentánea, coyuntural, pero deja una herida y va conformando un escenario ambiental futuro que muy probablemente en Paraguay, como en muchos otros países del Cono Sur sometidos a esta lógica del extractivismo, finalmente haya que lamentar. Ambiente y Medio en Paraguay. Esta es la Mata Atlántica, una formación neotropical originaria del sur del continente americano, que cubre parte del territorio de Argentina, Brasil y Paraguay. En 1999 fue declarada por la UNESCO como Patrimonio Mundial y se caracteriza por conservar el mayor remanente forestal de todo el Alto Paraná. Está compuesta por una selva de clima semitropical húmedo. La cruzan cientos de ríos y arroyos y tiene una increíble diversidad de especies que habitan toda una foresta alta. Ese territorio que hoy conforma un verdadero pulmón verde sudamericano abarcaba hace mucho tiempo unas 120 millones de hectáreas de selva, pero en las últimas décadas esa espesura se redujo de un modo alarmante. En esta ecorregión, la República del Paraguay ha logrado un alto grado de desarrollo agroalimentario, al que tuvieron que prestar atención porque afecta el natural equilibrio de la Mata Atlántica. Ambiente y Medio decidió visitar este país hermano para conocer los trabajos de conservación ambiental que llevan adelante para evitar el avance de la deforestación en este pulmón continental, que más allá de sus fronteras políticas y legales, es un territorio esencial para el planeta por los servicios ambientales que presta. Como en el sur de Brasil, en lo que se conoce como la Mata Atlántica, que va bordeando el océano desde Río de Janeiro hacia el sur. Como en la Argentina, en la provincia de Misiones, Paraguay también tenía una selva. Se la conoce como ecorregión, como la selva paranaense. Pero claro, la soja transgénica principalmente, aunque antes también el ganado, ha ido empujando esa frontera agropecuaria a punto tal que la selva empieza a menguar, cuando no directamente a desaparecer. A todo pulmón Paraguay Respira es una ONG que decidió tratar de homenajear a los que quedaron en pie después del paso de las topadoras. ¿Y quiénes son? Los colosos. Los colosos son árboles centenarios, bicentenarios, tricentenarios en algunos casos, que están allí como testigos, como emblemas, como síntoma de lo que ya no es, como síntoma de esa selva que en alguna medida todavía
y muy, muy dificultosamente se puede proteger. Pero los colosos lo que nos están mostrando es lo que había y lamentablemente ya no hay. 8 expediciones a lo largo de 8 años, en cada una de ellas 3 viajes para encontrar los colosos, encontrar estos árboles premiados e identificados en algún lugar de la geografía del Paraguay y del norte de la Argentina. Fue Ambiente y Medio allí. Mauricio fue a acompañar esa expedición y a encontrar, a identificar esos colosos, porque saben ustedes, los árboles también en Paraguay mueren de pie. Estamos en la selva paraguaya y vinimos en búsqueda del árbol más añejo y más grande de la selva. Vamos a ver qué características tiene y qué requisitos necesitan para ser un coloso de la tierra. Contame un poco el origen y los objetivos del programa Colosos de la Tierra. Empezó simplemente con una idea, porque habían llamado a todo pulmón hace 8 años a denunciar que un árbol muy grande iba a ser derribado en Itapúa, en un departamento del sur de Paraguay. Entonces se hizo un movimiento a través de los medios de comunicación, por eso es tan importante la presencia de ustedes. Entre varios dueños de medios comenzaron a decir, bueno, tenemos que apoyar esto, cómo metemos una presión para que este árbol no se derribe. Salió la idea de ir a conocer el árbol y darle un premio. Y fue ahí que dije que desde a todo pulmón salió la idea, si este árbol sigue de pie por ese premio, ¿por qué no hacer un concurso? Y bueno, son cientos de colosos que hoy día siguen de pie gracias a que las personas los candidatan con tanto orgullo y bueno, hoy se convirtió en una estrategia efectiva de preservación de estos árboles. Hubo un momento que la deforestación fue terrible, para leña o para lo que sea. Tiraban árboles y pensábamos que la única manera es plantar y el Estado no puede hacer todo. Hicimos una ONG con una respuesta fantástica. Estamos buscando los colosos de la tierra, los árboles gigantescos, que vos los mirás y no tiene casi fin. Y hay muchísimos. Y entonces empezamos a partir de ahí, premiar y darle un agradecimiento al dueño de ese bosque. Y cada año hacemos eso mismo. Acá estamos frente a un nuevo ejemplar de los colosos, en este caso un ibirapitá, con unos 800 años de antigüedad, y si venimos a la base vemos el tamaño que tiene y la altura que no vamos a llegar a ver. ¿Qué características tiene que tener un árbol para formar parte del evento? Las medidas mínimas para concursar son circunferencia, 3 metros de circunferencia, ¿verdad? Como mínimo, o 20 metros de altura. Con cualquiera de esas medidas ya puede concursar. Obviamente estos finalistas tienen muchísimo más. En la fiscalización ya se toman 3 medidas para el puntaje. Circunferencia del tronco, que vale 40% del puntaje, la altura total del árbol, que vale el 40% también, y el 20% de la circunferencia de la copa, que es la parte frondosa, digamos, del árbol. Seguimos recorriendo la selva paranaense y ahora es el turno de Misiones, del lado argentino. Desde la Reserva Natural Guaraní venimos a medir un nuevo coloso, en este caso la especie nativa el timbó. Primera vez que colosos cruzan la frontera, ¿qué sensaciones genera esto? Las fronteras realmente son algo ficticio, que este coloso que tiene más de 300 años, cuando él nació no existía en la frontera, que después los seres humanos lo pusimos, así que la naturaleza no conoce de frontera. Un árbol que esté de pie, un bosque como este, realmente es un beneficio para el mundo entero. Haber llegado aquí a Misiones, Argentina, es un primer paso, pero muy importante, un paso fundamental para que esta herramienta que es Coloso de la Tierra le sirva a todo el mundo. Ecoaula, el segmento educativo de la Fundación Ambiente y Medio. Efecto invernadero. Técnicamente es un fenómeno climático provocado por la acumulación de gases en la atmósfera. Al igual que en un invernadero diseñado para un cultivo o en un vivero, el efecto es el de conservar el calor en un determinado espacio, de modo de favorecer la existencia de una cierta temperatura que permita la vida. El efecto invernadero es, de hecho, un fenómeno natural y favorable a la vida en la Tierra, ya que de no existir estos gases, dióxido de carbono, vapor de agua, metano, acumulados en la atmósfera, la temperatura media de la Tierra sería de 20 grados bajo cero en lugar de los 15 grados centígrados actuales.
No obstante, el problema se produce cuando el fenómeno se exacerba. Las actividades humanas han añadido a la atmósfera cantidades extraordinarias de esos gases y han multiplicado el efecto invernadero hasta niveles que conducen ya no a un mantenimiento de una temperatura apta para la vida, sino a un proceso de calentamiento global del planeta y el consecuente cambio climático. En efecto, se calcula que la Tierra se está calentando a un promedio de 0,33 grados centígrados cada 10 años, un aumento de la temperatura que provoca el derretimiento de los casquetes polares, con el consecuente aumento del nivel del mar. Hay muchas maneras de destruir un ecosistema tan rico y a la vez tan frágil como una selva. Una, por supuesto, es la tala, pasarle por encima y convertirlo en un campo de cultivo. Pero la otra es permitir, por acción o por omisión, el ingreso de especies exóticas que van dañando y van compitiendo deslealmente con las especies autóctonas de esa misma selva. También pasa en la selva paranaense en Paraguay, por ejemplo, con los cítricos, con el mango y con otros frutales principalmente que ingresan y destruyen el ecosistema. Estamos inmersos en la selva atlántico paranaense, una de las ecorregiones más importantes del Paraguay. Así es, y también a nivel mundial, uno de los 200 ecosistemas más diversos del mundo. Esta área protege muchas especies de vegetales y de animales. Tenemos muchas especies de aves en esta ecorregión y también tenemos muchas especies arbóreas. Algunas de ellas ya están en peligro de extinción. Por ejemplo, el lapacho rosado es nuestro árbol nacional y también está en peligro de extinción incienso y el palmito, que es una especie también que compartimos con ustedes de gran valor económico y que actualmente se encuentra entre las especies amenazadas. Bueno, a medida que avanzamos y recorremos este bosque nos encontramos con especies nativas que quizás solo se encuentran en este lugar. Este es una especie de inga que es nativa. Lidia, tenemos un árbol de unos 500 años al lado nuestro. ¿Qué especie es esta? Se llama Peltophorum dubium y comúnmente le llamamos Ubirapuitá. Es difícil de encontrar y además es un árbol que nos muestra realmente la magnitud de los bosques primarios de esta parte del Paraguay. Cuando estamos a veces un poco desorientados dentro del bosque, entonces la parte más seca del árbol generalmente nos indica la cara norte. Bueno, a ver. Y por otro lado está la cara sur, que vamos a ver, está colonizada por musgos debido a que tiene más humedad. Esos colores que vemos son los microorganismos que viven sobre la corteza de estos árboles enormes. Y mientras recorremos este parque nacional que preserva la flora nativa, nos encontramos con un árbol que llama la atención. Un mandarinero. Seguramente alguien comió una fruta acá, tiró la cáscara y las semillas en el suelo y creció este árbol, que es una exótica y que fácilmente se dispersa a lo largo del parque. Más de 500 años tiene este árbol. Es muy difícil hasta poder seguirlo con la vista. Incluso a lo largo de la copa nos encontramos con orquídeas, que son plantas nativas de esta zona. Estos remanentes boscosos, pocos remanentes boscosos que quedan en la región oriental, sirven para que esas especies no se extingan y para que la biodiversidad siga cumpliendo el papel en el planeta que nos beneficia a todos. La crisis del medio ambiente está provocando permanentes cambios en la humanidad, lo que incluye el lenguaje. El diario británico The Guardian, uno de los más importantes del mundo, ha actualizado recientemente su manual de estilo e introdujo un término que, según sus editores, describe con mayor precisión la crisis ambiental que enfrenta el planeta. La publicación ha decidido dar de baja el término cambio climático y ha comenzado a utilizar expresiones tales como emergencia climática o crisis climática. La explicación que ha brindado a sus lectores es sencilla. Según el diario, hace tiempo que la expresión cambio climático suena muy suave o pasiva a la hora de describir la enorme catástrofe que está viviendo la humanidad.
Sus editores declaran que, para seguir siendo científicamente rigurosos y comunicar con precisión el fenómeno que vive la Tierra, se hizo necesaria la modificación. Hay que recordar que son cada vez más las organizaciones, los investigadores y los especialistas que comenzaron a utilizar un lenguaje más agudo y enérgico a la hora de describir la situación por la que atraviesa el planeta. De algún modo es posible decir que The Guardian se suma a la tendencia que se está consolidando en los últimos años. El secretario general de Naciones Unidas ha mencionado la expresión crisis climática en septiembre del año pasado. También otras personalidades de renombre como Angela Merkel o el Papa Francisco la están utilizando. La crisis ecológica, junto con la destrucción de buena parte de la biodiversidad, puede poner en peligro la existencia misma de la especie humana. Lamentablemente, ha llegado el triste momento en que la expresión cambio climático quedó chica para describir lo que está pasando. Seguimos en Ambiente y Medio. Desde el 2015, juntos, dijimos basta. Basta a los barras bravas. Para terminar con la violencia y la droga dentro de los estadios. Ya logramos que 3.000 barras no puedan entrar a una cancha. Buenos Aires, provincia. Entre todos podemos más. Cuando uno recorre las góndolas en el supermercado y se encuentra con frutas y verduras brillosas, con todos tamaños uniformes y perfectos, eso es un indicador de que estamos consumiendo producción masiva. Porque cuando recorremos estos campos encontramos que las hojas tienen manchas, que las verduras, como por ejemplo esta berenjena, tienen imperfecciones y distintos colores. Esto es una muestra de que estamos consumiendo algo de producción agroecológica y totalmente natural. Nosotros hacemos todo hortaliza de hoja y digamos, hacemos una producción agroecológica que no usamos pesticidas. ¿Cómo hacen para sustituir el uso de los agrotóxicos? Hacemos plantaciones diversas, digamos. En vez de plantar, ponerle 70 surcos de acelga, plantamos 6 y 3 de cale, 3 de choclo. Esa es una diversidad de plantaciones que tenemos. Claro, a diferencia de un campo de producción masiva que por ahí hace hectáreas de una misma especie, ustedes diversifican. Y también hacemos cada 12 o 18 surcos, hacemos un corredor de aromática. O puede incluir flores también, flores de jardín, para que ahí vayan, las plagas se vayan ahí, digamos, a la planta y no a la verdura. ¿Qué es lo que pasa, Miguel, con la maleza? Que normalmente se usa un pesticida para controlarlo. ¿Cómo lo hacen ustedes? Para que no tape la planta, nosotros lo que hacemos es este trabajo. Digamos que manualmente sacan la maleza. El consumidor, ¿cómo puede darse cuenta él en el mercado si la verdura es de producción agroecológica o no? Bueno, pues como te digo, el que sabe, digamos, el que sabe consumir esta verdura se da cuenta enseguida. El que no, bueno, tiene que darse cuenta por algo que es como cereta, que tiene esta picadurita aquí, ¿ves? Imperfecciones. Claro. En cambio, cuando vos trabajás con químicos es como esta, que recién está saliendo. Entonces nosotros tratamos de no mandar estas hojas, tenemos que mandar esta que está más limpia. ¿Qué es una frontera agropecuaria? Es el límite entre aquel espacio en el cual lo que prevalece es la actividad agrícola-ganadera con un ecosistema pretendidamente virgen o no tan explotado, o al menos no tan invadido.
Esa frontera agropecuaria tuvo en el Cono Sur dos grandes oleadas de avance. La primera a principios del siglo XX, cuando la construcción de las ciudades demandaba principalmente un incremento de la materia prima para sostener a quienes vivían en esas ciudades. La segunda gran oleada fue el ingreso de la soja transgénica a mediados de la década de los 90. Brasil, Paraguay y Argentina vieron diezmados sus bosques nativos, como nunca antes en la historia. La frontera agropecuaria ya avanza a tal punto que del otro lado casi no queda nada. 47 millones de hectáreas comprendía originalmente la selva paranaense, a lo largo de Brasil, Paraguay y Argentina. Hoy solo queda el 7%. La parte del bosque atlántico o bosque paranaense básicamente ya está entrando en un estado muy crítico de cambio de uso del suelo, y la mayor parte de ese bosque fragmentado en pequeños remanentes. En el Chaco tenemos bosques continuos todavía, pero la tendencia es que en los próximos 10 a 20 años también el bosque se fragmente. Estamos teniendo más de 10 millones de hectáreas de bosque en el Chaco, y una tasa de deforestación o de cambio de uso del suelo que es muy alto. Estos bosques han sido objeto de una deforestación impresionante, de cambio de uso del suelo, para dar lugar a labores agrícolas a gran escala, sobre todo la agricultura mecanizada. Eso fue restando superficie a estos bosques de gran diversidad que se encuentran en nuestra zona. Esto es un claro ejemplo de lo que viene sucediendo a lo largo de toda la selva paranaense. Grandes extensiones de monocultivo, en especial soja, y pequeños remanentes o manchones de selva, como tengo acá a mi costado y como se puede apreciar desde las imágenes satelitales. Actualmente en el Paraguay, desde hace varios años, está vigente la ley de deforestación cero. Y hay varias otras disposiciones legales que protegen, por ejemplo, los bosques que se desarrollan a lo largo de los cursos de agua. Ante la degradación extrema de la selva paraguaya, en el año 2004 se sanciona la Ley de Deforestación Cero para prohibir temporalmente las actividades de transformación y conversión de superficies con cobertura de bosques en la región oriental del Paraguay. Pero en julio de 2019 el Senado rechaza esta ley, en un país que pierde en promedio 250.000 hectáreas de bosque cada año para destinarlas a la producción ganadera y sojera. Son pocas las políticas de Estado a favor de la selva y en general no se aplican ni se cumplen. Estamos pasando por la ley discriminada de árboles y también el tema de cultivo ilegales. Y nosotros hacemos todo lo posible para poder frenar más esa situación que estamos teniendo acá en el Parque Nacional Cazapá. Y estamos muy poco, pero hacemos todo lo posible. Lo que se está tratando de hacer es crear los corredores de biodiversidad para tratar de conectar esos pocos grandes bloques que quedan actualmente y principalmente en las áreas protegidas. La biodiversidad forma parte de un ecosistema y ese ecosistema proporciona una serie de servicios ambientales que son positivos para el desarrollo sustentable, para el desarrollo integral de una sociedad como la nuestra, ¿no? Por eso es que apostamos por la conservación de eso. Mientras tanto, la deforestación avanza, el bosque se achica y el monocultivo se expande. Paraguay alguna vez fue una gran selva. Hoy está en manos de quienes eligen que solo sea un gran negocio. Bueno, durante las últimas horas, Paraguay vivió una de las peores inundaciones de su historia. La verdad es que las imágenes son impresionantes. El fenómeno provocó el desborde de un río que dejó una persona muerta y 60 familias completamente afectadas. No, 60.000 familias afectadas. 60.000 familias sí, afectadas. Estamos viendo, ¿no? La gran cantidad de agua que cayó concentrada en poco tiempo y que ha generado anegamientos, cortes de energía, problemas importantes en un país que está acostumbrado a las lluvias, pero que en esta oportunidad se ha visto absolutamente sobrepasado.
Estamos observando que sí existen muchos efectos bastante complejos con respecto a los cambios climáticos en relación a las ciudades y a los medios rurales. Principalmente los eventos climáticos ya no son más tan predecibles como hace unos años, ¿no? Hace unos años teníamos periodos de clima frío, periodos de helada, de lluvia, que se podían predecir con bastante aproximación, ¿no? Sin embargo, hoy en día tenemos fenómenos que son inusuales en todas las estaciones del año, ¿no? Por ejemplo, hay lluvias que son muy concentradas en muy poco tiempo. Esas lluvias concentradas producen efectos como en Asunción, por ejemplo, donde se está urbanizando de una forma acelerada, se están asfaltando calles, se están pavimentando y haciendo construcciones sin dejar que esa agua permee al suelo, entonces el agua circula por las calles como si fueran ríos. También existen inundaciones atípicas, o sea, comportamientos atípicos del río Paraguay, que generalmente en otoño, en invierno, en esta época solía crecer y decrecer, ¿verdad? Este es un programa especial de Ambiente y Medio en Paraguay. ¿Por qué Paraguay? Porque es un emblema de cómo el avance de la soja transgénica principalmente está destruyendo los ecosistemas originales. Pero lo que pasa en Paraguay pasa en el resto de Sudamérica, obviamente en la Argentina y también indudablemente en Brasil. Acabamos de verlo, por ejemplo, con el caso del Amazonas. Pero ¿qué pasó en Sudamérica? Solamente en 2018 se perdieron 2 millones de hectáreas en América Latina, en Sudamérica, perdón, referidas a la deforestación. 2 millones de hectáreas, para que nos demos una idea, implica más de 2 millones de campos de fútbol. De esa dimensión estamos hablando. Y al mismo tiempo, en nuestro país, del mismo modo que en Paraguay y del mismo modo que en Brasil, se destruyen 100.000 hectáreas de bosques, principalmente para ganadería intensiva, más del doble que para agricultura. ¿Y esto cómo se explica? Porque la agricultura empieza a ocupar espacios en la Pampa, en el centro del país, y va desplazando hacia el norte a la ganadería, que necesita topadoras para poder ubicarse en esa zona. El 80% de la deforestación de los bosques nativos en la Argentina se concentra en el norte: Salta, Chaco, Formosa y Santiago del Estero, justamente la misma ecorregión que integra Paraguay. Las cifras del último informe del Global Forest Watch sobre deforestación acaba de encender varias alarmas en el mundo. El documento señala que el planeta ha perdido 15.800.000 hectáreas de bosque tropical durante 2017, lo que lo convierte en el segundo año con los peores datos registrados en la pérdida de superficie forestal desde 2001. Para poder dimensionar esto, imaginemos perder en un año todos los árboles de una superficie equivalente a las provincias de Entre Ríos y de Corrientes juntas, o como perder 40 canchas de fútbol por minuto durante 12 meses seguidos, y a veces en nombre de el progreso. Porque el año pasado, a pesar de la excusa de que la Amazonia sufrió una fuerte sequía, pudo comprobarse que casi todos los incendios en la región fueron perpetrados por personas o empresas que quieren liberar la tierra para destinarla a la ganadería o la agricultura. Quizás contemplar esto desde la ciudad pueda crearnos la fantasía de que no nos afecta tanto. Por eso, en Ambiente y Medio, cada vez que hablamos de deforestación, nos preguntamos, ¿para qué sirve un bosque? Y las respuestas son varias. Los bosques sirven para dar sombra, para liberar oxígeno mediante la fotosíntesis, para retener agua, para impedir que las lluvias erosionen nuestro suelo, para capturar dióxido de carbono y para combatir el cambio climático. Lo volvemos a decir una vez más. Los bosques son irreemplazables. ¿Hasta cuándo hay que seguir recordándoselo a los estados y organismos que tienen la función de protegerlos? En instantes, Sergio Federovisky en Primera Persona, el segmento especial que te cuenta experiencias de la ecología real desde cada lugar. En la lógica del progreso de la época, una represa hidroeléctrica, por ejemplo, era el resultado de doblegar a la naturaleza. A nadie se le hubiera ocurrido
pensar en compensar el daño ambiental. En minutos, aquí, en Ambiente y Medio, el primer magazine verde de la Argentina. Seguinos las 24 horas en nuestro canal de YouTube. Seguimos en Ambiente y Medio. ¿Sabías que en la ciudad, con la historia clínica electrónica, los médicos de todos los centros de salud cuentan con tus estudios clínicos para que puedas atenderte mejor y más rápido? Chatea con la ciudad para saber más. Vamos, Buenos Aires. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Estamos en la hermana República del Paraguay para conocer y recorrer ese gran tesoro ambiental que constituye la selva paranaense, parte fundamental de la gran mata atlántica. Esta selva viene sufriendo hace mucho tiempo el impacto de una deforestación descontrolada y de las represas hidroeléctricas que cortan sus ríos. Sin embargo, también lleva adelante acciones de compensación ambiental, como las que surgen de la creación de reservas naturales que buscan amortiguar parte del impacto. En este programa especial visitamos uno de esos ejemplos de creación de reservas naturales en la frontera entre la región noreste de Argentina con el sur de la República del Paraguay. Además de historia, de geografía, de ríos como el Pilcomayo, Paraguay y la Argentina comparten Yacyretá, uno de los emprendimientos más faraónicos para producir electricidad y uno de los daños ecosistémicos más grandes de la historia, cosa que indudablemente nadie imaginaría hoy, con los valores del siglo XXI, repetir. Sin embargo, Yacyretá existe y desarrolló actividades complementarias para poder de alguna manera compensar el daño ambiental que allí se había hecho. Visitamos una de las reservas precisamente alrededor de Yacyretá, en la provincia de Misiones, estas que compensan el daño ecológico. Hace 50 años, cuando en la lógica del progreso de la época, una represa hidroeléctrica, por ejemplo, era el resultado de doblegar a la naturaleza, a nadie se le hubiera ocurrido pensar en compensar el daño ambiental. Yacyretá, que por supuesto provocó un inmenso impacto, además de la oferta eléctrica que supuso, ya participó en otra época, en otra lógica de pensamiento de la naturaleza. Y en esa lógica, la idea de compensar el pasivo ambiental empezó a tallar fuertemente. ¿Y cómo compensa una represa hidroeléctrica ese pasivo o ese daño ambiental? Preservando ambientes idénticos o lo más parecidos posibles a aquellos que fueron inundados y que quedaron bajo agua para poder producir el embalse que a su vez generaría la electricidad. Estamos ingresando en este momento a Urutaú, que es precisamente una de las tantas áreas de reserva que Yacyretá reprodujo a lo largo de su territorio para tener una superficie equivalente o incluso superior a aquella que quedó bajo el agua. Pero particularmente, esta reserva natural de Urutaú tiene el detalle, la singularidad de haber sido trabajada muy recientemente con la Fundación Temaiken para redescubrir en un ámbito rodeado por la urbanización y por campos productivos una dotación de naturaleza que no se esperaba encontrar. 270 especies de aves, por ejemplo. Y la Fundación Temaiken, junto con Yacyretá, desarrolló un plan de gestión para poder hacer de esta reserva, por supuesto, la parte compensadora de aquel daño,
pero por sobre todas las cosas, una mirada a futuro de cómo tienen que manejarse estas áreas protegidas en un ámbito con semejante impacto. Vamos a conocerla. ¿Y cómo fue posible que esa superficie de 1000 y pico de hectáreas quedase casi en un valor natural tan alto, tan rodeada de actividades? Bueno, en parte es lo que pasa aquí en Misiones, ¿no? En Misiones uno, y en algunos lugares de Corrientes también, otros lugares del país, pero concretamente lo que vamos a la represa, muy cerca de entornos urbanos yo tengo una biodiversidad bastante alta, tanto en pastizal como en monte. Yacyretá tuvo que comprar áreas para que el día de mañana con una gran crecida no se inunden y no sea responsable la empresa de haber permitido la instalación de GEC. Es decir, áreas que no se iban a anegar producto del embalse, sino que producto de la subida del nivel del agua podían ser anegables en un futuro. Exactamente. Nosotros tenemos una zona de embalse totalmente lacustre, donde el nivel está fijo y estable. Bien. Y no se mueve, venga el agua que venga, lo único que se mueve es la velocidad de corriente. Correcto. Es un poco más rápido o un poco más lento. En esta zona, que estamos un poco más retirados, el arroyo funciona como un arroyo y fluctúa como un arroyo. Lo único que tiene es un poco más impedida su circulación, pero fluctúa igual. Entonces, las características de la vegetación son también propias de un monte en galería. Al preservarlo de la gente, toma un valor mayor, y es el área que Yacyretá compró porque si hay una gran crecida, yo no puedo permitir que nadie se afecte. Estos proyectos le pueden aportar a un desarrollo económico en la región a través de distintas alternativas de turismo. El turismo de contemplación, el turismo de observación de aves. Aparte, se aporta gran información que, si bien no estaba compilada, no estaba debidamente ordenada, y hoy sí la tenemos. Entre las particularidades que tiene esta reserva es que en una superficie bastante acotada apareció una diversidad de especies de aves, mamíferos, muy alta. Por estas 1200 hectáreas, por ejemplo, transitan los pumas o los ocelotes. En estas 1200 hectáreas se descubrió el tordo amarillo, una población de tordo amarillo que es una especie de ave que se la conoce en la zona de la Mesopotamia, fundamentalmente en Entre Ríos, y que se la considera muy en riesgo de extinción. Y se ha encontrado también una especie de ave llamado corbatín negro que no se conocía su existencia en la Argentina. Y se han encontrado muchas especies endémicas, además, que solamente se encuentran en este lugar. Por ejemplo, entre las 3 especies de venados, una de ellas, un ciervo pequeño, por llamarlo de algún modo, que es endémico de esta zona, de esta región. Solamente se lo encuentra en la provincia de Misiones y particularmente en esta reserva. ¿Qué ganó Yacyretá, además de expiar un poquito de culpa? Esencialmente, bueno, primero el tema de culpa es real. El tema de culpa, el funcionariado lo ha tenido, lo tiene, y eso es inherente. ¿Pero fue además exigencia de los bancos que prestaron el dinero? Fue exigencia de los bancos. Claramente el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo son los que guiaron con sus políticas operativas la actuación de Yacyretá en esa materia. Ahora, hoy visto en retrospectiva, uno sabe que Yacyretá ganó mucho en credibilidad, ganó mucho en conocimiento e inserción científica. Digamos, hoy estamos apoyando mucho a universidades, a ONGs como Temaiken o Aves Argentinas o tantas otras con las que hemos hecho acuerdos. Y realmente hoy está dentro de la agenda de más alto nivel de Yacyretá, y eso se logró desde un sector bastante pequeño de la empresa que estaba dentro de un departamento
que encima se llama obras complementarias, digamos, que no son tan importantes, y ahí adentro estaba ese sector. Y hoy por hoy, bueno, hace unos meses el director Martin Gerling fue a Bélgica a contar cómo estamos implementando los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y eso es parte de Urutaú. Digamos, Urutaú está dentro de eso. Sorprendimos porque en 1.270 hectáreas pudimos encontrar, por ejemplo, la misma cantidad de flora, las mismas especies que en un área de 16.000 hectáreas del norte misionero y acá cerquita de la ciudad. Y la explicación es justamente la diversidad de ambientes. Pudimos identificar 9 unidades ambientales distintas, 9 ecosistemas distintos. Bueno, acá de hecho vemos 2, por ejemplo, tal cual, acá estamos solamente viendo, unos metros. Claro, un mosaico de selva multiestratificada, como la que tenemos detrás tuyo. Después tenés los campos, pastizales, ¿sí? Los pastizales, selvas marginales que bordean los arroyos, lagunas, pastizales con agua abajo, o hidrófitos, pastizales secos. Entonces, toda esa diversidad en poca superficie hace que de flora se haya diversidad de fauna, de aves, de reptiles. Bueno, de hecho, hablando de aves, vinimos hasta aquí para tratar de ver el bailarín azul. Pero sí, lo pudimos ver, tenemos la suerte de verlo. ¿Qué es el bailarín azul? Para quien no tiene idea de aves sí, o de... Es un ave muy vistosa, es de la familia de los bailarines, o tangaraes, que fue declarado monumento natural en la provincia de Misiones recientemente por su belleza y por su como ícono, digamos, de la provincia. Y tiene un baile muy típico, que es un cortejo, claro, de varios machos para atraer a la hembra. Después la hembra le elige a uno y por ejemplo, las comunidades guaraníes... Una especie de matriarcado de aves. Tal cual, se matan y después la otra está así hasta que elige a uno. Y es un baile que las comunidades guaraníes, por ejemplo, lo tienen también y se llama igual tangará y lo ejecutan ellos. O sea, las comunidades aborígenes reproducen ese lo baile. que hace el pájaro en la naturaleza. Así es. Qué lecho, ¿no? Entre los ambientes que hay aquí en la reserva de Urutaú está el monte. Un monte que alguien podría decir es casi una selva, pero tiene la singularidad de ser el sitio por donde transita mayor cantidad de fauna. Tanto es así que las cámaras trampa han identificado en esta zona monos caí, que andan por el suelo, monos carayá, que andan en las copas de los árboles, en poca superficie, pocas hectáreas, con una diversidad de ambientes notable. Y es el resultado de la actividad de una empresa. Yacyretá no deja de ser una empresa proveedora de electricidad, que ha tomado la decisión y el compromiso y la responsabilidad de proteger una X cantidad de hectáreas, que es casi un 50% más que aquellas que fueron impactadas para inundar la zona del embalse. Por lo tanto, uno debiera asegurarse de que esto sea un legado para las futuras generaciones, que quede, que permanezca a perpetuidad, que nadie se atreva, como decimos siempre, a imaginar que aquí pueda pasar una topadora y después un campo de soja. No se lo puede permitir. Cada uno de nosotros puede jugar un papel clave para ayudar al planeta. El papel de Ledesma es cuidar la naturaleza. Por eso nos presenta Ledesma Nat, un papel ecosustentable hecho 100% de caña de azúcar con 0% fibra de árboles y 0% blanqueadores químicos. Resmas Ledesma Nat, en su presentación A4 y carta, para impresión y copias. Seguimos en Ambiente y Medio.
que más gente se cuida. Más de 500 charlas de prevención en todo el país durante el último año. Súmate vos también. Conoce más en osde.com.ar. Conocer la adversidad fue lo que hizo que la dejen atrás. Por eso en Toyota apoyamos el desarrollo de los atletas argentinos. En los últimos 100 años, sistemáticamente el hombre ha sido responsable de la desaparición de la faz de la Tierra de varias especies de animales. Motivados por el comercio, en algunos otros casos, los ha desplazado de sus hábitats naturales bajo el pretexto del progreso. Lo cierto es que el ciervo de los pantanos está en riesgo porque no puede convivir en las zonas del delta argentino con el hombre. O el huemul en la Patagonia es perseguido por cazadores inescrupulosos. Así fue como el guacamayo rojo desapareció de los esteros de Liberá como resultado de su captura para el mascotismo. Muchos pumas fueron asesinados en inmensas regiones en las que el hombre necesitaba criar tranquilo a sus ovejas. El yaguareté también corrió la misma suerte y fue desplazado de casi todo su hábitat natural. Afortunadamente, en Argentina existen organizaciones comprometidas con la recuperación de muchas de esas especies depredadas. El huemul está protegido en parques nacionales de la Patagonia. El ciervo de los pantanos tiene un programa de recuperación y reinserción natural, como también lo tiene el oso hormiguero. Los guacamayos rojos están siendo reinsertados en los esteros de Liberá después de 100 años de su desaparición en la región. Y el gran desafío es volver a poner en nuestras zonas selváticas al predador tope de la cadena trófica de América, el yaguareté. Además de las topadoras, las selvas tienen otros enemigos. Uno de ellos, muy, pero muy presente en el caso de Paraguay, es el cazador furtivo. Entra y se lleva lo que no le pertenece. A veces por necesidad, a veces por deporte, a veces simplemente por maldad. Esto hace que la fauna de la zona se reduzca notablemente, poniendo una vez más otro riesgo sobre la selva. Paraguay se dedica a la conservación de la biodiversidad, principalmente a través de las aves, ¿no? Utilizamos las aves como un símbolo, como son fáciles de observar y como son carismáticas. Lo que estamos queriendo justamente es desarrollar conocimiento sobre bases científicas para que la gente pueda primero conocer, después cuidar y también, por así decirlo, disfrutar de la biodiversidad. Nosotros, por ejemplo, estamos conservando 36.000 hectáreas de reservas en todo el país, en 3 ecorregiones del país. Trabajamos con las poblaciones indígenas, con las poblaciones rurales. Estamos desarrollando proyectos de desarrollo rural basado en conservación, por ejemplo, ecoturismo, ¿no? La observación de aves. En el último ejercicio que hicimos en la lista roja de especies amenazadas de aves, encontramos que 160 especies de aves están consideradas amenazadas en el país, de las cuales son varias las que están básicamente extintas, entre ellas el guacamayo violáceo, que era una especie que justamente compartíamos con la Argentina y que actualmente ya se la considera extinta. Acá mismo en Asunción vas a poder observar guacamayos volando, que eran mascotas y que ahora viven libres en la ciudad. Entonces estamos aprovechando eso para crear conciencia en la gente. Un lujazo nos dimos hoy, programa especial de Ambiente y Medio en Paraguay. Fuimos hasta Paraguay para observar cómo el crecimiento económico de los últimos tiempos ha provocado un daño, algunos dicen que quizás irreversible, sobre esa selva maravillosa, la selva paranaense que atravesaba de este a oeste ese país hermano. Ya lo saben, solo nos queda medio ambiente, por eso hacemos Ambiente y Medio.